¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Es curioso cómo todas las narrativas acerca de Iván Duque se mueven entre unos opuestos que parecen a veces irreconciliables. A veces son incluso lógicamente irreconciliables. Por un lado, entonces, Iván Duque es un títere de Álvaro Uribe, un subpresidente, y por el otro es un presidente que ha acumulado un poder sin precedentes en el Estado y hoy tiene a sus amigos en la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Por un lado, Iván Duque es un presidente sin gobernabilidad en el Congreso, al que se le caen sus objeciones a la JEP, y luego es prácticamente un tirano que amenaza la democracia y la independencia de los poderes públicos. Más de 2 años después de su llegada a la Casa de Nariño, Colombia parece que no ha podido descifrar del todo quién es el presidente. ¿Es un aprendiz inseguro o es un terco tecnócrata? ¿Es un conservador centrista que ha resistido los llamados más derechosos y populistas de su partido? ¿O es la versión renovada de la seguridad democrática que está oprimiendo a la oposición y a los movimientos sociales colombianos? Más allá de que después de 2 años el presidente siga siendo difícil de encasillar, creo que esta misma dificultad es un testimonio de lo que no es y no ha logrado Iván Duque. Duque no ha logrado sentar una agenda propia y clara, para empezar. Y aquí rimador en jefe no cuenta, la paz con legalidad, ni trizas ni risas, conservar construyendo y construir conservando, por más que se repitan sin cesar estos eslogans, no son una agenda de gobierno. Duque ha cambiado poco el país, así Colombia haya cambiado mucho mientras él está al mando. Si bien Colombia no es la misma que hace 2 años, ha cambiado a pesar del presidente más que gracias a él. Y sobre todo, por un virus que vino de afuera además. Miremos las reformas del gobierno Duque, las más importantes, digamos, la reforma tributaria, la ley TIC, la reforma a las regalías, el plan de desarrollo, la cadena perpetua a violadores y asesinos de menores de edad. Difícilmente estas reformas establecen un antes y un después. Mientras el emprendimiento se sume debajo del desempleo, la economía naranja debajo de la recesión y la paz con legalidad se ahoga entre masacres, acumulando 2 años ya, nos preguntamos, ¿y Duque qué? No vaya y sea que cuando este gobierno se acabe, lo poco que se pueda resaltar de su legado es que fue un gran presentador de televisión. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche que nos preguntamos de nuevo qué está pasando por los lados de Casa de Nariño, lo hacemos después de una temporada electoral muy específica que tal vez la mayoría de los colombianos no entiende, pero que es muy importante en cuanto a la repartición de poder dentro del Estado colombiano. En este semestre se eligió un magistrado de la Corte Constitucional, se eligió una nueva procuradora, un nuevo defensor del pueblo. Todo esto nos da señas, nos da temperaturas de qué es lo que está pasando en el poder en Colombia. Para hablar de esto al arranque, nos conectamos aquí en Bogotá con Héctor Riveros. Héctor Riveros es abogado, es columnista en La Silla Vacía, es panelista en Blue Radio, ha trabajado con César Gaviria, con Enrique Peñalosa y ahora trabaja otra vez con César Gaviria en Instituto de Pensamiento Liberal. ¿Qué más, Héctor? Daniel, buenas noches a los televidentes. Y también nos acompaña, hablando un poquito, si Héctor habla del centro a la izquierda, Melquisedec Torres habla del centro a la derecha, periodista, más de 25 años de ejercicio, también es abogado y es columnista. ¿Usted también es columnista, Melquisedec? Hola Daniel, buenas noches a Héctor, muchas gracias por la invitación. Sí, yo escribo últimamente en Publimetro, sí, señor, y en diarios regionales. Señores, muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien, gracias, qué bien. Voy a poner aquí unas encuestas para arrancar. Ustedes no las están viendo porque no me ven ni a mí ni se ven entre sí mismos, pero yo les voy a contar. Esta encuesta que pongo es un índice de favorabilidad agregado. Esto lo hace Colombia Risk Analysis, Sergio Guzmán, que básicamente coge todas las encuestas que hay en Colombia, las pondera y las organiza en un promedio, como decía, ponderado. Y entonces esto va del agosto del 2018 a las últimas encuestas que son bastante recientes del mes pasado y tenemos que Iván Duque está
ahora mismo, según el agregado de las encuestas, en su mejor momento de la presidencia, con una favorabilidad del 50%. Si bien esto es así, esta es la fotografía del momento, viene de haber estado en un muy mal momento, con un 27% justo antes del inicio de la pandemia, que le ha ayudado a despegar. Esto ha sucedido en muchos países y aquí en Colombia también. Ahí tenemos algunos de los momentos claves del presidente Duque. Arrancó con un 45%, se fue abajo su favorabilidad después de proponer que había que meterle IVA a la canasta familiar. Subió después un poquito luego de los atentados a la Escuela General Santander en el 2019 y después ha seguido bajito y hasta ahora que viene subiendo. El viernes, cuando yo los invité a hablar de este programa, se hablaba de un remesón en el gabinete presidencial. Había renunciado Alicia Arango, la ministra del Interior, y finalmente nada de eso sucedió, Héctor. Y yo creo que más que se nos caiga el tema, esto es un tema en sí mismo. A un presidente que le renuncia una ministra y después la convence para que se quede, una ministra que no aparece mucho, parece sintomático de lo que han sido estos 2 años. Sí, pues la verdad es que hoy por hoy como que la mitad del gabinete me parece que está como en interinidad, porque no hay ministro de Justicia titular, la ministra de Interior aceptó quedarse unas semanas más. En realidad lo que convinieron es que terminaba como este periodo legislativo de aquí a diciembre y ella después se iba a Ginebra. Porque está cansada de su actual trabajo. El ministro de Ambiente también lleva varios meses pidiéndole al ministro que le acepte la renuncia. Entiendo que tiene unos problemas personales de salud. La ministra de Ciencia y Tecnología pues también está más afuera que adentro. Hay rumores sobre la ministra de Cultura. En fin, hay prácticamente medio gabinete en interinidad. La canciller. La canciller ya se posesionó, es que yo no tenía esa información, pero sí, se me olvidaba que la Cancillería también está en interinidad. Entonces, en realidad hay un gobierno en interinidad que a mí me parece que refleja una cosa que ha sido la mayor impronta del presidente Duque en su gobierno, que es su falta de liderazgo. Yo creo que del presidente Duque uno puede cuestionar, criticar todo lo que quiera, estar o no de acuerdo con sus posiciones, pero creo que cualquiera sea la actitud de uno frente a él, lo que está claro es que hay en ese test de gobernabilidad que hay en las cartillas de gobernabilidad, en la que primero ponen liderazgo, ese evidentemente es una materia en la cual el presidente Duque se ha rajado. Melquisedec. Coincido con Héctor en la falta de liderazgo, es inocultable. Únicamente los más acérrimos seguidores de Iván Duque y más que Iván Duque del uribismo sostienen la tesis o pueden sostener la tesis de que ha habido liderazgo o de que el presidente tiene una personalidad fuerte para dirigir el país. Lastimosamente así no ha sido. Y coincido en ese examen general del gabinete. Hay ministros que en general no llegaría al extremo de lo que dice Héctor, de que no se han posesionado. Evidentemente los ministerios funcionan, en muchos casos funcionan con inercia, no funcionan realmente porque haya o no haya una cabeza visible, una cabeza fuerte. En general el Estado funciona porque tiene una estructura y tiene una funcionalidad, valga la redundancia, que le permite manejarse de distintas maneras, pero más allá de eso, evidentemente, este episodio de Alicia Arango demuestra además que hay confusión en el gobierno o hay una incomunicación o algo está pasando, porque una persona que se supone tan cercana al presidente Duque como la ministra del Interior, que debe ser, por supuesto, de la guardia pretoriana del gobierno, presenta una renuncia que inmediatamente no le es aceptada. Es decir, ¿eso no lo conversaron antes? ¿No se pegaron una llamadita? ¿No hubo un chat entre Alicia diciéndole, hola Iván, yo me voy, estoy cansada, dame ahí la embajada de Ginebra? No, parece que eso no pasó. Es increíble que eso haya ocurrido porque demuestra también o hay fisuras en el gobierno o hay una incomunicación total o hay una ausencia completa de liderazgo del mismo presidente frente a los ministros. Y vale decir que los últimos 6 meses, por lo menos desde que comenzó la parte dura de esta pandemia,
En general, el gobierno ha estado en manos del presidente Duque y del ministro de Salud. No tenemos más gobierno en este momento. El ministro de Salud ha llevado la batuta al lado de la directora del Instituto Nacional de Salud, sin duda. Evidentemente, estos dos funcionarios tienen un altísimo protagonismo por circunstancias relacionadas directamente con su cartera, pero en general todo el gobierno ha terminado manejado por las directrices de estos dos funcionarios pero venga. Y un presidente que está de presentador de televisión. Pero entonces ustedes parecen estar de acuerdo en ese sentido y esa idea de que tenemos un presidente sin liderazgo choca un poco con unas versiones que han salido de otro lado. Por ejemplo, ahorita voy a hablar con Andrés Hernández de Transparencia por Colombia y dicen ellos, después de ver cómo han sido elegidos procuradora, la exministra de Justicia de Duque, Camargo, el amigo de la universidad de Iván Duque en la Defensoría del Pueblo, dicen que hay una concentración de poder creciente dentro del Ejecutivo. Héctor, y entonces esta idea de que tenemos un presidente sin liderazgo por un lado, que habíamos hablado y nos demoramos todo el primer año diciendo que es que había un nuevo arreglo de gobernabilidad, que Duque no iba a dar mermelada como antes, que no iba a manejar el Congreso como antes, y ahora le están eligiendo a todos los que aparentemente son los amigos de él. Sí, a ver, digamos, claramente eso que usted acaba de recordar, Daniel, pues cambió. El gobierno resolvió destapar el tarro de mermelada y repartirlo. Y efectivamente logró constituir una cosa que no había logrado constituir en la primera mitad de su gobierno, que es una mayoría en el Congreso, una mayoría que yo llamo silenciosa, es un poco una mayoría vergonzante, porque a propósito de que usted mencionó al expresidente César Gaviria, como lo dijo el expresidente Gaviria en el Congreso del Partido Liberal, ha habido eso que se llamaba en la vieja política el lentejismo, que es que compran a unas personas de organizaciones políticas, las compran individualmente y se las sonsacan. Incluyendo a los liberales. Incluyendo a los liberales, claro, no, especialmente a los liberales y a los de Cambio Radical, porque Cambio Radical y liberales son como las dos bancadas que están en juego, porque hay unas bancadas que son del gobierno, hay otras bancadas que son de oposición y hay dos independientes, que son Cambio Radical y los liberales, y efectivamente el presidente ha jugado a hacer lentejismo con esas bancadas y ha logrado en algunos casos conformar unas mayorías, especialmente con Cambio Radical, pero sí, también seguramente, y cuando el presidente Gaviria lo dijo en el Congreso, se refería a, me imagino, a miembros del Partido Liberal también, y ha logrado ahí conformar una mayoría en un muy mal momento para el país. Es que a la gente le gusta que el presidente tenga mayorías en el Congreso, pero a mí no, a mí eso no me gusta. Es mucho mejor que no las tenga, porque hay más control, hay más pluralismo. Entonces, por ejemplo, cuando se necesitaba más control y más pluralismo, que era para revisar las centenares de decretos que expidió el presidente de la República en emergencia, pues el Congreso resolvió prácticamente renunciar a esa función. No ha dado ningún tipo de, no ha hecho ningún tipo de observación, no ha ni siquiera amenazado, digo yo, con utilizar el enorme poder que tiene de la posibilidad de cambiar los decretos de emergencia. Entonces, perdóneme, nos cogió en un muy mal momento esa mayoría silenciosa. Pero incluso para coordinar el lentejismo se necesita algún tipo de liderazgo, Héctor. No, se necesitan unas cositas menores. En Colombia esa política es una política muy chiquita, muy de componenda menor, y no la ha hecho ni siquiera el presidente. El presidente manda a unos de sus funcionarios, a unas ministras, a que hablen cada una con el que tiene amigos. Ni siquiera lo ha hecho del todo la ministra del Interior, sino que manda a otros funcionarios de la presidencia o algunos ministros que tienen amigos en las bancadas y por ejemplo, digámoslo claramente, la ministra de las Comunicaciones, que tiene una cercanía con el grupo que lidera el exalcalde Karen de Abudinen. Alex Char. Sí, ella es del mismo grupo de los de Alex Char y por lo tanto eso le ha permitido, digamos, influir en la bancada de Cambio Radical. Entonces, yo creo que eso nos llegó en mal momento. Ahora, eso es una cosa. Y la otra cosa, muy rápidamente,
el nombramiento de personas relativamente cercanas en los organismos de control, la verdad no es una cosa nueva. Ha pasado en casi todos los gobiernos que en la segunda mitad del periodo los presidentes pues influyen en los nombramientos, influyen en el nombramiento del fiscal general o influyen en el nombramiento del procurador general. Bueno, y ni qué decir en el del defensor, que el presidente mismo es el que postula la terna. Eso a mí no me aterra, digámoslo de esa manera, Sí. sino que me parece que es una cosa normal. El siguiente presidente va a recibir un procurador que era amigo de Duque, un fiscal que era amigo de Duque, y con ese le va a tocar gobernar su primera parte de periodo. Melquisedec, usted estaba ahí levantando la mano. Sí, es que una cosa es el liderazgo y otra cosa es el ejercicio del poder a través de la burocracia o el clientelismo, que lo han hecho todos los presidentes sin duda, y como dice Héctor, pues no es nada novedoso que estos altos cargos que se entregan a través de votación en el Congreso o pasando por la Corte Suprema, como ocurre con el fiscal general, pues tengan una alta injerencia relacionada con ese mismo poder. Pero dos puntos concretos aquí. Uno, la forma de elección del procurador, del contralor y del defensor del pueblo que se hacen en el Congreso tienen directamente que ver es con el poder de esa entidad y no con el poder presidencial. Es lo que repartan esos candidatos. Reparten muchos puestos. La Procuraduría es un ente poderosísimo en la burocracia. Tiene puestos buenísimos. Los mejores puestos del Estado colombiano y en donde menos se hace es en la Procuraduría. Una Procuraduría delegada. Usted siempre ha querido ser procurador delegado, Melquisedec, y nada que le llega. Pues, la Procuraduría tiene más de 300 cargos de más de 25 millones de pesos de libre nombramiento. De 35 millones, porque son los delegados ante las cortes que se ganan lo mismo que el magistrado. Y los delegados ante los tribunales que se ganan 25, 27 millones. Y los delegados ante jueces penales del circuito que se ganan 16, 17 millones. Y así por todo el país, más los procuradores provinciales, los procuradores departamentales. Lo mismo la Contraloría, que entre otras tiene hoy mucho más poder que antes. A Carlos Felipe Córdoba fue tan hábil que no solo logró que lo eligieran con una impresionante mayoría, sino que logró que le hicieran una reforma a la Contraloría entregándole un presupuesto nunca visto en la historia de este ente de control. De manera que, insisto, el tema no es el poder presidencial aquí, es el poder que tiene ese puesto para que los candidatos repartan esos lugares, esos contratos, esos nombramientos, y los congresistas obedecen más justamente a ese poder de la entidad que a un guiño presidencial. Sí. Y volviendo al tema y regresando al tema inicial, el liderazgo presidencial de Duque, por supuesto, lo hemos dicho, es bastante bajo, pero ese poder que él tiene hoy pues es burocrático, es clientelista. Recordemos justamente que Álvaro Uribe, que fue y ha sido sin duda el presidente con más poder en la opinión pública, creo que en la historia llegaron momentos en su primer periodo de 85% de favorabilidad. Sin embargo, perdió muchas peleas en el Congreso. No tenía la mayoría del Congreso. Recuerden que perdió el referendo, siendo un presidente tan popular, y no logró una votación en la opinión pública para pasar el referendo, que era una de sus batallas. De manera que eso del liderazgo no tiene que ver necesariamente con el ejercicio de ese poder, y lo que estamos viendo además es una discusión hipócrita. Héctor lo decía, la novedad de que estos cargos terminen en personas cercanas al presidente, pues no es novedad. Recordemos no más que Edgardo Maya Villazón se hizo reelegir gracias a repartir puestos. Alejandro Ordóñez pues fue justamente anulada su elección por repartir puestos entre los magistrados. Y no olvidemos además que el actual fiscal general Francisco Barbosa, que no es electo por el Congreso sino por la Corte Suprema, pues recibió la bendición de unos magistrados que no eran propiamente gobiernistas. Señores. De manera que eso, insisto, tiene más que ver con el poder del puesto que el poder presidencial. Señores, voy a hacer una breve pausa comercial. Acompáñenme y seguimos hablando porque este fin de semana irrumpió en la escena política el expresidente Juan Manuel Santos. Había dicho que no lo iba a hacer. Santos se está echando un poquito para atrás, proponiendo un tema que seguramente va a poder unir a todos los colombianos. ¿Por qué no? Propone Juan Manuel Santos, nos unimos todos alrededor del proceso de paz. Ya volvemos.
Seguimos en Zona Franca, gracias por estar con nosotros. Francamente, Duque, ese es nuestro hashtag de esta noche. Estamos haciendo una mirada a cómo va el liderazgo presidencial luego de este semestre electoral. Se eligieron procurador con defensor del pueblo, un nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Se eligió también hace poco el fiscal general, ese no lo elige el Congreso, pero sí lo terna el presidente. A propósito de expresidentes, Juan Manuel Santos, que dijo que no iba a meterse en la política colombiana, se está metiendo con una propuesta revolucionaria. ¿Por qué no nos unimos todos alrededor del proceso de paz? Esto dijo en Noticias Caracol. El punto del acuerdo tiene que ver con todo el desarrollo rural, que es donde está concentrada la pobreza y la violencia de este país. Si hacemos un acuerdo sobre eso, que es una deuda que tenemos con los campesinos y con el campo hace 200 años, pues sería un avance enorme. Un acuerdo sobre los otros dos puntos en materia de reforma política y reforma electoral. Y esos acuerdos ambientarían la posibilidad de acuerdos adicionales, por ejemplo, en una reforma tributaria que se va a necesitar. A ver, Héctor, usted, hemos conocido a Juan Manuel Santos, lo tuvimos 8 años de presidente, sabemos que tiene audacia en la política, pero esta propuesta de unirnos alrededor del acuerdo de paz, no entiendo yo, ¿qué está pensando el señor? ¿Será que se está poltronando en esa jubilación? No, pues primero, Daniel, yo no creo que el presidente Santos ni esté volviendo a la política ni tenga intención de hacerlo. Él está promoviendo un libro. Cuando termine la promoción del libro, él vuelve y desaparece. Él está vendiendo un libro. Y me parece bien, digamos, es absolutamente legítimo, pero pues eso no hace que realmente tenga la connotación que algunas personas le han dado de que regresa a la política. Entre otras cosas porque la verdad es que una fuerza política que uno pudiera llamar santismo, pues para decir la verdad, no existe. No existe pues un grupo de congresistas que estén pendientes de cuál es la indicación o la instrucción que da el presidente Santos. No hay un grupo de ciudadanos que estén pendientes de una circunstancia de esa naturaleza. Entonces, pues digamos, él está proponiendo un acuerdo aparentemente, pero uno no sabe, digamos, entre quién, porque como le preguntaron en esa misma entrevista a la que usted hace alusión en Noticias Caracol, ¿y usted a quién representa? Y esa pregunta no tuvo respuesta, porque claro, otra cosa es que hable alguien que es presidente de un partido o que tiene una altísima favorabilidad entre los ciudadanos y tal, pero pues ni lo uno ni lo otro tiene el presidente Santos. Tutina y de los niños, no los olvide a ellos, Melquisedec, usted se reía, a ver, no sé qué pueda usted agregar después de que Héctor Riveros le bajó la caña a Santos de esa manera. No, Santos sigue siendo cínico, absolutamente cínico. Tuvo 8 años para desarrollar muchas más cosas de las que está planteando ahora mismo. Y entre otras tuvo una enorme oportunidad histórica, y estoy hablando de la historia de todo el país, y la tuvo después del resultado del plebiscito del acuerdo de paz, y tuvo esa gran oportunidad de unir al país. Ese era el momento, esa era la ocasión histórica. La gran coyuntura de Colombia fue justamente posterior al resultado del plebiscito que pierde Santos, y de manera absolutamente absurda, digo yo, y viéndolo un poco en retrospectiva, la desaprovechó olímpicamente. No quiso sentarse con Uribe, no quiso sentarse con su principal contradictor, no quiso encontrarle puntos medios a lo Pero que claro, se sentó con Uribe. En ese momento. ¿Cómo? Se sentó con Uribe. No, pues eso fue una sentada de unos minutos con el Papa, pero eso no tenía ningún alcance, ninguna profundidad. No, lo visitó en la finca de Río Negro, Sí, pero no pasó nada, porque se cerró completamente a la mayoría de cosas que se estaban planteando respecto del plebiscito, del resultado del plebiscito mejor, y de lo que el mismo Santos y de todos los que apoyaban el acuerdo de paz de manera radical, habían dicho en la misma campaña que no habría curules gratis, hubo curules gratis, que no irían al Congreso antes de pagar. Uy, Melquisedec, no me haga eso otra vez, por favor, no volvamos otra vez sobre esto.
Pero Santos desaprovechó esa gran oportunidad que tuvo y ese era el momento. El momento no es hoy. Hoy absolutamente no hay ninguna posibilidad, entre otras porque ya entramos en la parte previa de la campaña presidencial y esto va a radicalizarse cada día más. Santismo, a propósito de lo que ustedes señalan, yo creo que sí hay santismo, lo dirige Juan Fernando Cristo. Y esa reunión que hubo la semana pasada, bastante polémica, de Santos con Timochenko y en la casa, en el apartamento de Cristo, al lado del apartamento de Fernando Londoño, es el santismo. Y yo creo que incluso Timochenko puede terminar allí en el santismo. Santismo sí existe, yo no sé si lo vayan a convertir en un movimiento, en una bandera política, pero evidentemente sí hay gente que sigue defendiendo lo que ellos llaman el legado de Santos, y Cristo creo que es el líder de Venga, pero entonces Melquisedec habla de la carrera presidencial, una muy anticipada carrera presidencial. Les voy a poner aquí los resultados que salieron en la encuesta de Inbamer, la que paga Caracol Televisión y Blue Radio. Esa la discutieron, la de presidenciables, Juanse, perdón. Esa la discutieron mucho ahí en la mesa de Blue, Héctor. Y a ver, más allá de estos porcentajes que realmente no dicen absolutamente nada que no sepamos, que Gustavo Petro tiene 30% de la intención de voto y hay otro poco de gente que le gusta a Fajardo y hay otro poco de gente que no tiene casi nada de votos o de intención de votos porque falta mucho tiempo, Héctor. Tal vez el hecho mismo, y como para volver a lo que hablábamos al principio, el hecho mismo de que haya una anticipación presidencial habla de la falta de agenda que tiene este gobierno y que es un gobierno que, como usted decía, ya la gente le está contando los minutos y los segundos para que se acabe. Sí, sin duda, pues digamos, este gobierno parece largo y sin embargo nunca parece haber comenzado, digamos, tiene como una paradoja. A uno le parece como interminable y a otros les parece como, ¿y cuándo va a comenzar? Pero bueno, yo soy optimista y a mí me parece que haber pasado la mitad del gobierno es como, lo escribí en una columna de La Silla, decía como haber pasado el pico de la pandemia, uno empieza como a descansar un poco, pues sabe que tiene que seguir en una especie de nueva normalidad, pero empieza como a descansar porque cada día es un día menos de un gobierno que a mi modo de ver tiene una debilidad enorme, que es que no tiene propósitos, ¿no? Uno no sabe, uno dice, bueno, al presidente Duque le va bien, él es un hombre, digamos, de buenas intenciones y tal, y al final, ¿qué va a lograr? Y no logra tener una respuesta sobre ese punto. Y claro que eso ha hecho que pues surjan un montón de candidatos prácticamente desde el primer día de gobierno. Sí. Y entonces hay candidatos presidenciales de todos los tamaños, de todos los colores y pues bueno, también de todas las posibilidades. Pero a mí me parece que eso está todavía crudo porque no es posible predecir con algún grado de certidumbre cuál va a ser el escenario electoral del 2022, no respecto de las personas, sino respecto de los temas, porque es que la política se define así. Primero se define un escenario, una cancha, y después quienes mejor se adecúan a ese escenario son los que participan. Entonces, si por ejemplo hay una cancha, un escenario cuyo principal tema es, por decir, la corrupción, pues hay unos candidatos que se adecúan mejor a ese tema que si, por ejemplo, el tema fuera el empleo, en el que hay otros que seguramente se adecúan mejor. ¿Cuál de esos va a ser el escenario en el 2022? Es muy difícil de predecirlo, sobre todo por esta pandemia. Claro. Y entonces, pues ¿cuáles actores se van a adecuar mejor a ese escenario? También pues es prácticamente imposible decirlo con algún grado de certidumbre. Melquisedec, estoy ahí súper cortico de tiempo, pero quiero oír dos palabras suyas ahí. Yo creo que ya el presidente Duque tiene agenda. La agenda se llama pospandemia, la agenda se llama crisis económica, el alto nivel de desempleo que tenemos, el cierre de empresas, el quiebre de empresas. Es más, vi una encuesta hace unos días, no sé si era la misma de Gallup o de Inbamer, cualquiera de estas, que dice que ya la gente no tiene como principal preocupación el COVID, la pandemia, sino el empleo, la crisis económica. Esa es la agenda que tiene hoy el gobierno y la va a tener hasta el final de su periodo del 7 de agosto de 2022. Y yo creo que ese va a ser también el enfoque principal de la campaña presidencial, porque la crisis va para largo. Y ese, creo yo, sin lugar a dudas, será el elemento central de todo el debate. Melquisedec, Héctor, muchas gracias por acompañarme esta noche. Siempre es un gusto escuchar sus opiniones. Gracias. Muchas gracias.
Seguimos nosotros, acá tenemos más voces esta noche, quédense con nosotros, nos demoramos un par de minutos, ya hablamos. Seguimos en Zona Franca, gracias por estar con nosotros. Esta noche hablamos de Iván Duque, francamente Duque, ese es nuestro hashtag de hoy. En realidad hablamos del liderazgo presidencial, de cuáles son las señas que nos da de ese liderazgo la temporada electoral que acaba de pasar en el Congreso, con algunos puestos en entidades de control. De eso vamos a hablar ahora con Poli Martínez. Poli Martínez es periodista, trabaja en comunicaciones estratégicas, que son las personas que asesoran a empresas, ONGs y todo tipo de intereses acerca de cómo comunicar. ¿Qué tal, Poli? ¿Cómo está? Hola, Daniel. Buenas noches. Todo muy bien aquí. Comunicación en la sombra. No, porque en la sombra. Todo bien, yo muy bien, y también le voy a presentar a su copanelista esta noche, Andrés Hernández, es el director de Transparencia por Colombia. Transparencia por Colombia es una ONG que mide índices de corrupción en el país, hace vigilancia a la separación de los poderes públicos, a los distintos mecanismos de elección, de distintos mecanismos, de distintos puestos que hay en la democracia. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo está? Buenas noches, Daniel. Muy bien, afortunadamente. Un saludo especial a Poli. Venga, Andrés. Usted nos puso a hablar, nos puso a pensar, y eso a veces le cuesta trabajo a las ONGs, pero usted lo logró con transparencia, y nos puso a pensar y a preguntarnos si realmente hay una acumulación del poder creciente, como dicen ustedes, en el Ejecutivo luego de esta temporada electoral. Y quiero entender por qué piensan ustedes que más que en otros gobiernos, ahorita durante el gobierno de Iván Duque, se concentró más ese poder. Daniel, bueno, no, ustedes saben que nosotros nos tomamos el tiempo para analizar, para recoger información, para hacer comparación con otros países, con situaciones que están pasando también en otros lugares. Y finalmente, a la luz de varios elementos, tomamos esta decisión de sacar este pronunciamiento que, por supuesto, me alegra que esté generando discusión, debate y alarma, que es lo que estábamos buscando. ¿Por qué lo sacamos en este momento? Básicamente se debe al conjunto de factores que estamos viendo de unos meses para acá. No es solamente un tema que tiene que ver con la atención de la pandemia. Muchos gobiernos en el mundo han tenido situaciones similares a las del gobierno de Colombia, de facilitar la contratación pública, de tener facultades de legislación transitoria, y eso es entendible para una situación tan compleja como la pandemia. Pero si a eso le sumamos otros elementos, nuestra conclusión es que peligrosamente para el sistema de control de nuestro país, de nuestra democracia, el poder se está concentrando demasiado en el Ejecutivo en detrimento de otros poderes y libertades. ¿Cuál es ese conjunto de elementos? Por supuesto, junto a lo de la pandemia que acabamos de mencionar, la creciente cercanía entre el gobierno nacional y las mayorías del Congreso. Recordemos que hasta hace muy poco el gobierno nacional había planteado una relación, digamos, de independencia, de distancia, no cruzada por contratos, no cruzada por burocracia con el gobierno, con el Congreso de la República, y eso ha venido cambiando a partir de unas decisiones que ha tomado el gobierno nacional y hace que el legislativo sea más cercano al presidente, al ejecutivo, con un Congreso que además que no está ejerciendo suficiente control. A eso le sumamos una debilidad del poder, un desequilibrio del poder descentralizado frente al gobierno nacional, acciones cuestionables del gobierno en materia de libertades de expresión, de participación, de acceso a la información. Y lo último de ese conjunto de elementos del escenario es lo que hemos hablado ya durante las últimas semanas sobre cómo quedó el panorama de las cabezas de los órganos de control, y si son personas, como lo tenemos en este caso, muy cercanas al presidente, pues la alarma está planteada y no la podíamos dejar de decir. Poli, ¿usted está de acuerdo? Usted ha visto varios gobiernos, ha visto cómo funciona la política en este país que es bastante presidencialista. ¿Está de acuerdo en que este es un gobierno especialmente acumulador de poder? Bueno, yo creo que primero lo que usted está diciendo, Daniel, efectivamente el presidencialismo en Colombia pues es una tradición, no solamente en Colombia, en América Latina. No es la primera vez que tenemos gobiernos que cada vez tratan de ocupar más espacio y tomar mayores decisiones. Y debo coincidir con Andrés
en que en este caso y en un marco de tiempo muy corto, a través de decretos de emergencia y demás, pues en la labor de ese presidencialismo, esa vocación realmente a tener más control y más poder sin los contrapesos, pues pareciera que sí es más fuerte en esta coyuntura, que también tiene que ver con el COVID. No solamente, no es porque con el COVID no se pueda hacer control, sino que de pronto en este escenario se facilita ese como paso de líneas, o por lo menos correr la cerca en materia de presidencialismo. Pero no es una cosa nueva en el país. Pero sí, y precisamente como para hacer una pequeña mirada histórica de cómo se compara este gobierno a los anteriores gobiernos, que es una comparación difícil porque los anteriores dos gobiernos tuvieron la reelección, ¿cierto? Pero, por ejemplo, miramos los 4 cargos de entidades de control y fiscalía en esos primeros periodos de cada uno de los gobiernos. Entonces, Álvaro Uribe llegó a la Fiscalía Mario Iguarán, llegó a la Procuraduría Edgardo Maya, llegó Andrés Hernández, que no es usted, Andrés, ¿cierto? Y llegó Volmar Pérez. Fresco que ahí tengo una foto para diferenciarlo. En el primer gobierno de Juan Manuel Santos llegó a la Fiscalía Vivian Morales, llegó Alejandro Ordóñez, llegó Sandra Morelli y llegó Armando Otálora. Y ahorita llega Barbosa, Margarita Cabello, Felipe Córdoba y Carlos Camargo. Y yo creo que si usted mira en cada uno de estos dos gobiernos anteriores al de Duque, había personas que estaban y representaban o a la coalición del presidente en ejercicio o al mismo partido y a la tendencia ideológica del presidente en ejercicio. Tal vez aquí la diferencia es que Margarita Cabello y Francisco Barbosa y Carlos Camargo, bueno, Camargo no, pero Barbosa y Cabello eran funcionarios que estaban dentro del gobierno en ese momento. Si me lo pregunta a mí, yo creo que ahí es donde se está corriendo la cerca, porque precisamente para empezar uno de los temas del presidencialismo que ya fue sobrepasado por el articulito famoso de Uribe, pues está en la reelección. Tema presidencialista en principio no debería tener una reelección precisamente para poder tener esos contrapesos, o por lo menos eso lo dice la teoría. Y obviamente tener un legislativo que realmente haga un control del Ejecutivo, que es lo que más se ha perdido. En este caso, pues al nombrar funcionarios que vienen de su propio gobierno, o si no, pues no nombrarlos, sino por lo menos postularlos y que el Congreso le marche a esa decisión con los votos, pues sí es bastante diciente de la capacidad que tiene, y esa es la otra pregunta de, no sé si se llame mermelada hoy en día, cómo se llama, pero qué fue lo que pasó para que cambiaran este balance y para que llegaran a esa coalición, que es una de las palabras más temidas por todos los colombianos, porque uno con el término coalición no sabe realmente qué le va a salir, de ese cocinado que finalmente no se va a comer una paella o un arroz con pollo o nada. Entonces creo que ahí está, y sí, o sea, que queden finalmente en los cargos personas que vienen directamente del gobierno, me parece que es que es un cambio significativo. Sí, señora. Coalición y arroz con pollo pueden ser dos expresiones que infunden temor. Todos hemos tenido muy malas experiencias con ambos. Andrés. Sí, pero Daniel, es que además de lo que plantea Poli, la alerta también se hace por lo que estamos a punto de vivir o casi que ya estamos viviendo. Ningún gobierno anterior había tenido que enfrentar una pandemia y por lo tanto tampoco ha tenido que enfrentar una recuperación económica tan desafiante como la que tenemos desde ya y para los próximos meses, casi años. El nivel de esfuerzo fiscal que vamos a tener que hacer en el país es grandísimo, y frente a eso un sistema de control cuya independencia, cuya separación de poder está siendo cuestionada es sumamente riesgoso para el país. ¿En qué sentido? En asignar beneficios económicos, en priorizar sectores, en que no haya algún tipo de debate, control, vigilancia frente a esa magnitud de decisiones. Eso es muy complejo y no estamos hablando solamente de la plata, estamos hablando de las implicaciones de esas decisiones. No estoy diciendo que de entrada vayan a ser irregulares, que ya es el acabose y que no podemos hacer nada. Nosotros estamos planteando la alarma desde ya para que, entre otras cosas, el mensaje sea al sistema completo de precios y contrapesos.
que no es solamente el presidente, el Congreso, los órganos de control, somos nosotros también, la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia. Tenemos que estar despiertos frente a una alarma de estas, porque además tenemos una institucionalidad democrática que cuidar en comparación con otros países y no nos podemos dar el lujo de simplemente pasar como si fuera cualquier otro hecho esta situación que estamos viendo. Poli, Andrés, voy a hacer una pausa muy breve. Seguimos hablando después de comerciales. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de concentración del poder, de administración del poder en medio de la pandemia. Hablamos con Poli Martínez, con Andrés Hernández de Transparencia Internacional. Pero, a ver, Poli, escuchando a Andrés y su llamado a alarmarse un poco por la concentración del poder, a mí me sigue chocando con esa idea que lo que se le atribuye al presidente Iván Duque más que concentración del poder es casi siempre falta de liderazgo. Entonces me parece increíble cómo en Colombia puede haber simultáneamente concentración del poder y falta de liderazgo. Y me hace preguntarme cuál es entonces esa salsa mágica para mover el poder en el país si no es el liderazgo político, porque tal vez es que no es el liderazgo político lo que mueve el poder, sino hay algo más. Pues en este momento yo creo que la tendencia es más hacia el liderazgo electoral. Depende de la figura del presidente. Pues Duque llegó bajo el principio de que no iba a dar mermelada, de un gabinete mucho más técnico, manteniendo las distancias, pero pues también durante el primer año, la primera legislatura, esto le pasó una cuenta de cobro muy fuerte a Duque. Después se le presenta la situación de la pandemia, cuando precisamente veníamos de una ola de protestas que yo creo que van a volver a y ahí es donde también se va a ver qué pasa. Entonces el poder también lo mueve el interés de las contrapartes. En el caso del Congreso, viene un año y medio preelectoral donde hay muchas cuentas de cobro que van a suceder. Tenemos las cuentas de la pandemia. Yo creo que ningún congresista quiere castigar su balance electoral por las decisiones que haya tomado el Ejecutivo. Entonces, pues todo lo que nos sirva, bienvenido y lo apoyamos. Y eventualmente a lo largo del camino tendrán que poner distancias dependiendo de cómo salgan los temas. Tienen que recordar que nos falta la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma tributaria, en teoría la reforma a la salud. La reforma política no creo que pase porque a nadie le interesa en este momento hablar de reforma política. Creo que la atomización de los partidos es lo que más ayuda a lo que se llama liderazgo. Entonces yo creo que el liderazgo aquí más que el presidente haya retomado el liderazgo en el Congreso, yo creo que es hagámonos pasito porque a todos nos conviene seguir hacia adelante. Y esta cosa de la oposición que estaba planteada y que creo que la oposición ha procurado ejercerla, pues se ha diluido, ¿no? Tenemos, pues los partidos de oposición claramente están señalados como tal, pero tenemos otros como Cambio Radical, que se declara independiente, que lo que yo entiendo es que depende, no es independiente, sino depende de qué me conviene, depende si puedo estar en el gobierno, con ministro, depende de lo que sea, eso es como la criterio de independencia. Y lo otro es una coalición que está pensando, yo creo que ya en el 2022, precisamente a raíz de la crisis que trae económica y social, que se puede derivar de la pandemia. En el escenario de la pandemia, yo creo que estaríamos en otro tipo de discusiones en el Congreso, tendríamos la presión mucho más fuerte de la sociedad civil y de grupos de la población. Pero fíjese que el liderazgo, usted me dice, el liderazgo sí tiene que ver en lo político, pero ¿qué pasa en el liderazgo frente al asesinato de líderes sociales? ¿Qué pasa con el tema del liderazgo en términos de presencia del Estado y de seguridad, no solamente de las Fuerzas Armadas en el territorio? Entonces, ¿de qué liderazgo estamos hablando? La independencia más notoria de Cambio Radical es de Germán Vargas Lleras. Se independizó de Vargas Lleras y ahora tiene sede en la capital del Atlántico, en Barranquilla, Cambio Radical. De allá es también la nueva procuradora, Margarita Cabello Blanco. Andrés, tal vez lo que podría faltar cuando uno habla solamente de concentración de poder en Ejecutivo es que exime de culpas un poquito a todos los que están en la mitad, ¿cierto? Entonces,
en la mitad en todos estos procesos electorales están pues la Cámara de Representantes, el Senado de la República, las Cortes en alguna medida, y lo que siente uno es que hay unos acuerdos en general entre quienes detentan el poder para conservar su poder y reproducir esa repartición particular del poder que tienen, ¿cierto? Porque usted aquí tiene obviamente a Margarita Cabello, la ternoduque, pero la eligió el Senado de la República. A Carlos Camargo lo escogieron en un concurso de méritos que hace la misma Cámara de Representantes, lo ternaduque, pero lo elige la Cámara de Representantes. Entonces, ahí hay unos poderes que son tal vez menos visibles, pero más difíciles de cambiar. Sí, ese es un punto bien importante, gracias Daniel por mencionarlo, porque aquí tampoco el ataque es personal al presidente de la República y tampoco se trata de un ataque en lo absoluto. Es un llamado también de atención a esas otras ramas del poder. Entonces, lo he dicho varias veces, es tan cuestionable la nominación de una persona tan cercana para un cargo que debería ser en esencia independiente, como la aprobación, la designación por parte de quien tiene esa función de esas personas. Y entonces aquí el mensaje también es Senado, Cámara, incluso Corte Suprema. Usted, Corte Suprema, eligió a uno de los buenos, mejores amigos del presidente Duque para que ahora le haga bajo su fiscalía el trabajo de investigación a quienes presuntamente, por ejemplo, estuvieron involucrados en el posible financiamiento irregular de su campaña. Entonces, el llamado es a la institucionalidad, lo mismo al Senado de la República. Senado, usted escogió al final, por arreglos políticos posiblemente que priman sobre meritocráticos, a una persona que debe ser suficientemente distante del presidente para la Procuraduría, y lo mismo a la Cámara. O sea, aquí hay un problema de diseños institucionales, pero que recordemos, creo que lo mencionaba Poli hace un rato, que se desordenó en el momento en el que el país decidimos hacer la reelección presidencial y que nunca hemos podido volver a arreglar y difícilmente lo vamos a poder arreglar, digamos, de una manera exclusiva a través de reformas y leyes. Aquí el llamado también es a la sensatez del liderazgo público. Mucha gente dice, es que el presidente gobierna con los amigos. Pues un momentico, ni la Procuraduría, ni la Defensoría, ni la Fiscalía son del gobierno. La esencia de los cargos se tiene que respetar. Muchas gracias a ambos, se me acabó el tiempo esta noche, sus opiniones como siempre son valiosas para nuestra audiencia. Estoy seguro, Andrés, que están ávidos escuchando todo lo que nosotros tenemos que decir, pero definitivamente aquí se trata de fortalecer también a la sociedad civil, que es la que elige a esas personas que toman las decisiones. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Daniel. Nosotros nos quedamos sin tiempo, pero nos vemos mañana de nuevo con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.